Buenas tardes. Bueno, me corresponde el tema de la craneosinostosis. Ya un poco en la tarde, un poquito más pesado, más distinto, pero, ay, ve, se corrió eso. Así no estaba. Bueno, este tema me parece muy interesante empezarlo a tratar. Llevo, no sé, ya mucho rato tratando de sacar mitos y leyendas de la craneosinostosis, de todas las historias que uno oye de los pacientes, de las mamás, de que el doctor me dijo que eso era normal, que el doctor me dijo que mi niño iba a quedar chorreando baba, el doctor me dijo que es que el niño va a quedar bruto, los doctores dicen que eso solo es estético, otro doctor me lo estaba observando y no hizo nada y mire cómo me dejó a mi niño. Bueno, la idea es que vamos a sacar de los mitos y leyendas de lo que tenemos que reconocer y lo que tenemos que enviar. Espero cumplir con el objetivo precisamente de que quedemos bien informados, por lo menos para saber en qué momento mandarlo para hacer las cosas a tiempo. Listo. Entonces el tema es craneosinostosis y como pueden ver, los que han visto craneosinostosis tiene un parecido bastante cercano, ¿no es cierto? Y si miran, casi todos los alien que están en el cine vienen de la craneosinostosis y ahorita se van a dar cuenta. Entonces definamos qué es la craneosinostosis. La craneosinostosis es una enfermedad congénita caracterizada por el cierre prematuro de una o más suturas del cráneo, generando deformidad compensatoria y un aumento de la presión intracraneana. Al hacer este aumento de la presión intracraneana, produce una alteración en la formación del cerebro y en el neurodesarrollo del paciente o el desarrollo en general. Como pueden ver, en ningún momento hablé de la fontanela, en ningún momento dije nada de las fontanelas, solo hablé de las suturas. Las fontanelas no importan. Listo. Primer mito que se rompe. Y sí tiene que ver con el neurodesarrollo, sí tiene que ver con el desarrollo del cráneo, sí tiene que ver con todas esas cosas que antes decíamos que no tenían nada que ver. Muy bien, entonces lo normal que tenemos con estos pacientes es, toda la vida nos han enseñado que solo hay dos suturas, la anterior y la posterior. No, son 4. La anterior, la posterior y estas laterales que es la esfenoidal y la mastoidea. Lo que pasa es que generalmente no las tocamos, no las palpamos porque es de niños un poco más pequeños. Generalmente los prematuros las tienen. Y cuando nacen ya a término casi todas están en proceso de cierre. Pero existen y hay que saberlas porque estas fontanelas abiertas en un niño ya más grande podríamos estar hablando de una hidrocefalia crónica compensada que no hemos diagnosticado. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que no son solo 2 suturas, sino que son 4 suturas. Listo. Bueno, en total son 6, pues. Un poco de la epidemiología, pues básicamente es uno entre 2.000 y 2.500 nacidos vivos. Esas no son estadísticas nuestras, son estadísticas de los países desarrollados, siendo la sutura sagital la más frecuente de todas, seguida por la coronal y de tercera la metópica. La lambdoidea es realmente muy escasa, gracias a Dios, porque es bastante deformante. Y de las sindrómitas tenemos que son el 15 al 30% de las craneosinostosis diagnosticadas. No son el 15 al 30% de los pacientes normales, sino que es el 15 al 30% de las craneosinostosis diagnosticadas. El diagnóstico tiene 3 pilares fundamentales. 1, el tamaño del cráneo, 2, la forma del cráneo y 3, la forma de la cara. El tamaño del cráneo es un poco engañoso porque en general la craneosinostosis, cuando tratamos de hacer el perímetro cefálico de los pacientes, cuando tienen craneosinostosis tenemos un falso aumento o un falso descenso en el perímetro cefálico de los pacientes. Por ejemplo, si tenemos un escafocefálico, va a tener un falso aumento en el perímetro cefálico, porque como es alargada, el perímetro se extiende, entonces vamos a tener un falso macrocéfalo. Y en los braquicéfalos es lo contrario, como el diámetro AP se disminuye y se aumenta el diámetro biparietal, entonces tenemos un falso microcéfalo, que inclusive después de operados los pacientes que recuperan sus perímetros, los pediatras se asustan mucho porque es que le creció muchísimo la cabeza y era un braquicéfalo y resultamos que se está poniendo es a nivel normal de donde debería estar. Lo mismo pasa con el escafocefálico. El escafocefálico
lo opera uno, baja el perímetro, se mete en el percentil 50 y venía de percentil 90 y lo devuelven a donde neurocirugía porque es que se le quedó pequeña la cabeza, no le creció el cerebro. Y resultamos que está siendo normal. Después sigue la forma del cráneo y creo yo que es la más importante de todas y las que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de los pacientes. Miren que sí tiene que ver con los aliens que vemos. La forma del cráneo alargada con aumento del diámetro AP y disminución del diámetro biparietal tiene que ver con un cierre de la sutura sagital. O sea, estamos hablando de un escafocefálico. En este caso, un alien. Y si hablamos del paciente braquicéfalo que tiene una disminución del diámetro AP y aumento del diámetro biparietal con una hipoplasia de los arcos ciliares y alargamiento y hipoplasia de las alas de los esfenoides, se van hacia atrás y eso se llama el signo del arlequín. Y si miran, es un alien. ¿Sí? Entonces, no son tan ingeniosos estos muchachos que hacen los aliens. Aprenden observando, ¿no es cierto? Bueno, y la forma de la cara es muy característica, sobre todo en los sindrómicos. El sindrómico, si pueden mirar este alien sobre todo, es muy parecido a cómo vamos a ver los pacientes sindrómicos. Ahora les voy a poner unas fotos y la cara ayuda mucho a saber qué tipo de síndrome es, para que ahorita lo miremos bien. Pero entonces es importante que tengan en cuenta los tres pilares fundamentales: tamaño, forma del cráneo y forma de la cara. Vuelvo y repito, no he dicho nada de la Fontanelle. Muy bien, ahora pasemos al diagnóstico después de haberlo examinado y haberlo interrogado. Entonces, inicialmente el rayos X era una herramienta muy útil, sigue siéndolo, ¿sí? Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a que nos hagan el dibujito bonito con la reconstrucción 3D y es mucho más fácil hacer el diagnóstico, equivocarse menos, pero unos rayos X AP y lateral de cráneo son suficientes para hacer un diagnóstico. Sí es muy importante que el técnico que lo vaya a hacer sea muy claro de que no debe quemar demasiado al paciente, uno porque es un bebé y dos porque si queda sobreexpuesto las suturas no se van a ver bien. Es muy importante cuánto lo van a irradiar, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, se ve aquí cerrada la sutura sagital, se ve más blanca, mientras que las otras abiertas se ven negritas. Miren que aquí se ve negrita lambda, aquí se ve negrita lambda y aquí se ve negrita la parte posterior de lambda. ¿Sí? Pero si tenemos cerca una tomografía con reconstrucción 3D, pues obviamente es más fácil. Este es el mismo paciente con una reconstrucción 3D que se ve que tiene la sutura sagital cerrada y el resto de las suturas abiertas. Más bonito, ¿no es cierto? Pero no en todas partes hay tomógrafo. Y unos rayos X son suficientes para el diagnóstico en cualquier parte. Muy bien, entremos en materia. Entonces vamos a hablar de los principales craniosinostosis, cómo las vemos, qué es, cómo la vemos y cómo la vamos a diagnosticar. Y luego hablamos del tratamiento. Entonces, en este caso tenemos la escafocefalia, cierre prematuro de la sutura sagital. Como pueden ver acá, se cierra la sagital, el resto están abiertas, entonces el cráneo empieza a compensar en el sentido perpendicular a la cerrada. Entonces, si esta se cierra, crece hacia allá, y entonces esa es la forma que hablamos, que aumenta la frente y aumenta la parte posterior. Sea que la parte posterior sea puntuda o puede ser redondeada, pero en general dicen que tienen forma de barco, ¿no es cierto? Son así alargados. Esa es la compensación de estos pacientes. Así se ve el paciente, ¿sí? Miren que es la misma forma del dibujo. Y así se ve la tomografía que ya hemos visto. El braquicéfalo es el cierre prematuro de la sutura coronal, ¿no es cierto? Ese cierre prematuro de la sutura coronal hace que el crecimiento sea perpendicular a ella, entonces el crecimiento de las que están abiertas son la sagital, entonces el cráneo va a crecer hacia los lados, entonces aumenta el perímetro biparietal y se disminuye el diámetro AP. Así se ve el paciente con braquicefalia y así se ve la tomografía del paciente con braquicefalia. Miren que aquí la sutura coronal está cerrada y todo lo que se puede abrir se va a compensar. Entonces la fontanela se vuelve más grande. Miren que no se cerró. Y el resto de las suturas también se empiezan a expandir porque hay que tratar de compensar. Ahora bien, como la sutura coronal incluye parte del esfenoides, porque ella baja a buscar acá el esfenoides, entonces se queda pequeño el frontal y al quedarse pequeño el frontal, los arcos superciliares que son dependientes del frontal, básicamente se tornan hipoplásicos, incluyendo el ala del esfenoides, entonces hacen la imagen que les mostré ahorita, tiran hacia atrás la órbita y se ve como un arlequín, ¿sí?
porque hacen esa hipoplasia del borde del macizo orbitario. La plagiocefalia puede ser anterior o posterior y básicamente es el cierre de un solo lado o de la sutura coronal o de la sutura lambdoidea. Esta sería de la frontal, derecho o izquierdo. Si bien tiene un lado que trata como de compensar o verse normal y tiene el otro lado delgado, pequeño, con hipoplasia del macizo orbitario, ¿no es cierto? Y generalmente los pacientes llegan diciéndole, la familia pues llega diciéndole a uno que es que mire que este ojito lo tiene más apagado. Resultamos que ese es el sano. El enfermo es el que tiene bien abierto, bien despiertico. Entonces, el diagnóstico lo hace el ojo despierto y no el ojo apagado, ¿no es cierto? Y en la plagio posterior se cierra la sutura lambdoidea de uno de los dos lados. Esta es la más deformante de todas, gracias a Dios es la más escasa, aparte que quirúrgicamente también es la más difícil. La tomografía de este paciente, entonces como pueden ver, la sutura coronal de este lado está cerrada, la de este lado está abierta, entonces todo el lado de este cráneo trata de compensar, aumenta un poco el frontal, se abomba, este se pone plano y tiende a hacer una hipoplasia de la órbita, ¿no es cierto? Así se ve en la tomografía. En este caso, entonces, si se cierra este lado, entonces al ponerse hipoplásica la mastoides, el pabellón auricular cae, ¿sí? Y el resto del cráneo va a crecer en sentido perpendicular, entonces va a crecer hacia este lado, entonces va a compensar con parietal y con frontal del lado contralateral. ¿Listo? Y así se ve en la tomografía, se cierra lambda de un lado y compensa hacia el otro lado. Miren que ya está tirada hacia el otro lado como un paralelogramo. La trigonocefalia es el cierre prematuro de la sutura metópica, ¿sí? Al hacer esto, acuerde que empieza a crecer de manera perpendicular, entonces la compensación se hace hacia atrás, se parece mucho al braquicéfalo, solo en una cosa cambia. Y es que básicamente no solo hacen hipoplasia de los macizos orbitarios, sino que además como el crecimiento de la distancia entre los dos ojos depende de la línea media, al cerrarse la línea media, porque se cierra hasta el nasion, los ojos se quedan pegaditos, entonces tienen hipotelorismo, son de ojitos punticos. Así se ve y tienen un cacho. A los que les gustan los aliens, de lo que venimos hablando, los Klingon son estos. Y miren cómo se ve la tomografía. Ahora bien, las sindrómicas, las más típicas son estas tres, Aper-Cruzon, Pfeiffer y Sartre-Chutsen. Y aquí falta una, pero es con una mezcla de todas porque puede ser estar incluida en cualquiera de estos síndromes que es el cráneo en trébol. Pero básicamente los que más vemos son estos primeros cuatro, tienen identificado ya el cromosoma en el cual está afectado exactamente el gen donde se encuentra este cromosoma. Entonces, básicamente, estos pacientes ya tienen un diagnóstico, se puede hacer rastreo familiar, se puede saber y generalmente uno logra ver que la abuela, la mamá y la niña son Cruzón. Miren que la cara es característica. Este es un síndrome de Cruzón. Este niño es un síndrome de Aper que aparte casi todos son braquicéfalos, pero este tiene asociado la sindactilia. Los dedos son unidos, de las manos y de los pies. Este es un Pfeiffer y esta es una niña con un cráneo en trébol. Que miren, si pueden mirar, es como una mezcla de todos. Ahora bien, ¿qué les vamos a hacer? Básicamente el tratamiento es quirúrgico, no hay una manera de observarlos, todos son quirúrgicos. La diferencia está en si la vamos a hacer abierta o endoscópica. Y la diferencia está es en el tiempo que hacemos el diagnóstico y por eso hago tanto énfasis en el tiempo. Si los hacemos diagnóstico antes del sexto mes, son pacientes que se puede hacer vía endoscópica con una cirugía muy corta, sin necesidad de remodelar todo el cráneo, con pérdidas de sangre muy pocas, inclusive son pacientes que al otro día se van para la casa. Y la abierta, como pueden ver en esta, son incisiones grandes, con exposiciones grandes, con remodelamientos gigantes del cráneo, con mucho sangrado y con un tiempo más largo de recuperación de los pacientes. Eso en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente con una braquicefalia, una plagiocefalia frontal izquierda. Lo que se hizo fue un avance frontoorbitario, avanzando el frontal para recuperar el espacio perdido y avanzando la órbita para mejorar el espacio que estaba plano. Y este segundo caso es un paciente con una escafocefalia que se le hizo una craniectomía en H. Lo que se hace es soltar anterior y posterior la sutura sagital, que es la enferma, y tratando de remodelar el cráneo para lograr un aumento en el diámetro biparietal,
porque si no, porque son niños ya más o menos de 1 año que no logran con un cráneo tan rígido remodelar el cráneo, entonces hay que remodelarlo quirúrgicamente. Y endoscópica básicamente son incisiones pequeñas, incisiones de más o menos de 3 centímetros, y pueden ver aquí se ve el borde del cráneo, la sutura está afuera, aquí está el seno sagital y aquí está la valva mostrando lo que hay que sacar. Solo se hace la suturectomía y el suficiente para la cirugía. Les quería mostrar este caso porque los cranioenterol realmente tienen una incidencia muy baja, gracias a Dios. Esta es una niña que ya tiene en este momento 5 años, la operé por primera vez a los 5 meses. Básicamente en la literatura no está descrito intentar hacer las craniosynostosis sindrómicas o múltiples por vía endoscópica, pero me pareció que por la edad y lo esperado de las craniosynostosis en general se le podría intentar endoscópica. Le hice todas las suturas, abrí todas las suturas por vía endoscópica, no fue necesario hacer una exposición muy grande. Y miren que la evolución de la niña en este momento tiene 4 años, es un poco mejor, ¿no es cierto? No es pues, pero está un poco mejor, y aclaro que no se le ha tocado la cara todavía. La cara se empieza a mejorar a partir de los 3 años y las correcciones y los avances faciales se hacen después de los 7. Entonces, ¿qué es el trabajo nuestro? El trabajo nuestro es recuperar el cráneo. Miren los hundidos que tenían aquí porque hasta la sutura, la escama del temporal se cierra. Miren que aquí ha mejorado mucho la parte de la escama. La forma del cráneo como tal también ha mejorado mucho en cuanto a su forma y su perímetro, ¿sí? Y nos queda faltando es trabajarle al macizo. Miren que las órbitas no se quedaron pequeñas, las órbitas crecieron. Falta trabajarle al macizo facial, que al mejorarle aquí el dorso nasal y mejorar el borde maxilar arriba y abajo, la cara realmente les mejora mucho. Pero ese tipo de cirugías se hacen después de los 7 porque pueden recaer si se hacen muy pequeños, entonces ya se opta por hacer avances faciales más o menos a los 7 años. Pero lo más importante era solucionar arriba la hipertensión endocraniana tan severa que tienen, y mire que la evolución ha sido más o menos buena y es endoscópica todo. Muchas gracias.